Hoy agradezco que me han convocado para esta presentación. Agradezco muy en especial al licenciado Conrado Ricci y al licenciado Jorge Yudica. Hoy voy a hablar de Röntgen, que fue el primer premio Nobel, y el descubrimiento de los rayos X. El descubrimiento de los rayos X, todos conocemos, que fue hecho por Röntgen el 8 de noviembre de 1895. El descubrimiento no fue una cosa casual, llevó muchos años de trabajo para poder llegar al descubrimiento de los rayos X. Tengamos en cuenta que para la producción de rayos X se necesita un tubo emisor de rayos X, un material sensible, la alta tensión para producir los rayos X y una fuente de energía para proveer la alta tensión y al tubo emisor de los rayos X. Todo esto fue hecho durante muchos años. Los precursores que hubo de Röntgen, del descubrimiento de los rayos X, el primero que se conoce es William Morgan, que en 1785 produjo rayos X sin saberlo y lo comunicó a la sociedad, a la Royal Society de Londres, y simplemente fue una comunicación y nada más que vio unas descargas eléctricas en tubos al vacío. Luego, uno de los grandes pasos fue el almacenamiento de la corriente. Alejandro Volta fue el inventor de la pila eléctrica. Esto lo hizo en 1800. Aquí vemos un grabado donde se lo ve Alejandro Volta enseñándole a Napoleón Bonaparte su invento. Napoleón era muy adicto a las ciencias y lo nombró ministro de Ciencias de Francia y estuvo 15 años hasta que fue derrotado Napoleón en Waterloo. También otro de los precursores fue André-Marie Ampère, que fue el descubridor del electromagnetismo. Tal es así la importancia que la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica, se expresa en ampere. Heinrich Ruhmkorff fue el que nos proporcionó la alta tensión que necesitábamos para la producción de los rayos X. Él diseñó en el año 1851 lo que se llama la bobina de inducción, que viene a ser como un transformador de alta tensión que podía producir en esa época hasta 30.000, 35.000 voltios. Luego, otro de los elementos que se necesitaba era justamente los tubos para producir los rayos X. Guillermo Ittorf no creó un tubo de rayos X, sino que fue el descubridor de los rayos catódicos. Él trabajaba con tubos al vacío, donde hacían descargas eléctricas, y así vio a los electrones, que son los rayos catódicos, y durante muchos años se empezaron a estudiar todas las propiedades de los rayos catódicos, y los físicos de la época, desde el año 1869 hasta el fin del siglo, se dedicaron a estudiar los rayos catódicos. Otros autores, también alemanes, como Heinrich Heisler, diseñó tubos de Heisler que eran muy famosos en la época. En Inglaterra, William Crookes desarrolló unos tubos muy perfeccionados. Aquí lo vemos con la bobina de Ruhmkorff y el tubo, donde se ve una estrella, una cruz de Malta, que como los rayos catódicos en la parte que está pintada del tubo, se veía la proyección de la cruz de Malta. También en Estados Unidos estaba Edison. Edison no tuvo que ver en sí con el descubrimiento de los rayos X, pero él desarrolló la bombita eléctrica durante muchos años. Inclusive, vean cómo las bombitas eléctricas se parecen a los tubos de rayos X. Y tenemos aquí otro importante de los precursores, que fue Hertz. Heinrich Hertz, también alemán, descubrió las ondas electromagnéticas. Los rayos X son ondas electromagnéticas. También necesitamos dónde plasmar las imágenes de las radiografías. La fotografía precede por muchos años a los rayos X. Tal es así que tanto Niepce como Daguerre fueron los que desarrollaron la fotografía. Primero Niepce con una
fotografías más rudimentarias, y en años más adelante, en 1839, Daguerre completa las imágenes fotográficas que son las precursoras de la fotografía actual. Una vez que teníamos ya estos elementos de los precursores, la imagen más antigua que se conoce de rayos X son las llamadas monedas de Woodspeke y Jennings. Ellos eran físicos en Pensilvania, trabajaron con tubos de rayos catódicos y dejaron unas películas fotográficas junto al tubo de rayos catódicos y apilaron desordenadamente unas monedas sobre esas placas fotográficas. Cuando las revelaron, vieron estas manchas redondas y no le dieron gran importancia hasta que Röntgen hace el descubrimiento y ellos se dieron cuenta que lo que había sucedido ahí era que justamente los rayos X habían producido estas imágenes. También Philipp von Lenard, un físico húngaro que en la época del descubrimiento era muy joven, tenía 33 años, también él produjo rayos X, pero no se dio cuenta. Y él quiso disputarle a Röntgen el descubrimiento y el premio Nobel, pero bueno, fue una historia bastante confusa y de muchos años, y a Lenard le dieron después un premio Nobel por sus trabajos también. Aquí tenemos a alguien que representó mucho para Röntgen, que fue August Kundt, que fue el profesor de Röntgen en la Escuela Politécnica de Zúrich. Kundt no alcanzó a ver el descubrimiento de los rayos X, murió un año antes. Ahora bien, ¿dónde se descubrieron los rayos X? En Alemania, Röntgen nació en la ciudad de Lennep en el año 1845 y en Würzburg descubre los rayos X en 1895. Él muere en Múnich en 1923. Actualmente está enterrado en Gießen, en la ciudad de Gießen de Alemania. Röntgen, que fue descubridor de los rayos X, nació, como decía, en Lennep, que es un barrio de la ciudad de Remscheid. Hoy se conserva la ciudad, la casa natal de Röntgen, donde vivió, donde nació y donde vivió, y el Museo Röntgen se desarrolló a partir de esa casa. Röntgen nació en realidad en Alemania, pero en Prusia, porque en esa época estaba el reino de Prusia que abarcaba el lugar donde había nacido en Lennep, Röntgen. ¿Qué antecedentes podemos conocer importantes de Röntgen? Él estudió en la escuela primaria y liceo en Apeldoorn, en Holanda. La madre era holandesa, por eso él sabía hablar perfectamente holandés. Estudió en la escuela de técnica de Utrecht, en Holanda, en 1861, cuando tenía aproximadamente 16, 17 años, y en 1865 entra a la Escuela Politécnica de Zúrich. El maestro era August Kundt. En 1868 él se recibe de ingeniero mecánico. Röntgen no era médico, sino era ingeniero mecánico, lo que sucede es que le dieron el título de doctor honoris causa posteriormente. En la cronología, en 1872 se casa con Berta Ludwig. Veremos por qué tiene trascendencia, no solo el casamiento con Berta, sino porque tiene importancia en la radiología. En 1876 es nombrado maestro de física en Estrasburgo, en 1879 maestro de física en Gießen y en 1888 llega a ser maestro de física en Würzburg y es director del nuevo Instituto de Física. Unos años después, en 1894, lo nombraron rector de la Universidad de Würzburg. O sea, tenía un cargo muy importante Röntgen en el momento del descubrimiento de los rayos X. Würzburg era una ciudad apacible dentro de Alemania y aquí vemos una foto de la Universidad de Würzburg. Röntgen, como era el rector, vivía en el tercer piso de la universidad. En el primer piso tenía su laboratorio. Fue destruido por las bombas de los aliados. La universidad parcialmente fue reconstruida y actualmente está una placa en donde se rememora y está el laboratorio, una copia de lo que fue el laboratorio de Röntgen.
¿Cómo fue el descubrimiento? Röntgen trabajaba con los rayos catódicos como todos los físicos de su época. Y Röntgen, un día, 8 de noviembre de 1895, él trabajando con los tubos de rayos catódicos, vio una luminosidad en unas placas que estaban pintadas con platino cianuro de bario y se volvían fosforescentes. Él en ese momento pensó cómo podía ser, de dónde venía esa luminosidad, y él tapó con un cartón negro el tubo y se seguía viendo esa luminosidad. Es más, se alejó las sustancias luminiscentes del tubo y seguían brillando. Empezó durante los siguientes días y semanas a trabajar con esto que él había encontrado y vio que las placas fotográficas también se velaban con los tubos de rayos catódicos. Aquí vemos una imagen de las pesas del laboratorio de Röntgen. También Röntgen se alejó en el 8 de noviembre del cuarto donde estaba, y la manija de la puerta del laboratorio se veía también en la luminiscencia de la pantalla que tenía de platino cianuro de bario. Fotografió, en realidad radiografió la escopeta, una escopeta de 2 caños. Él era aficionado a la caza. Röntgen trabajó durante 2 meses y medio prácticamente sin descanso. Decían que no comía, que ni se bañaba, trabajando todo el tiempo sobre las propiedades de los rayos X. Tal es así que él hace la primera comunicación el 28 de diciembre de 1895, una comunicación escrita, que tengo todo el facsímil de la comunicación, es muy extensa, no es muy extensa, tiene 8 o 9 páginas, y el 13 de enero de 1896 Röntgen le hace una demostración al emperador Guillermo II, que era emperador de Alemania y rey de Prusia, el Kaiser, que quedó asombrado con el descubrimiento de Röntgen. Röntgen, en la Sociedad Físico-Médica de Würzburg, el 23 de enero de ese mismo año, presenta su descubrimiento y hace una radiografía al profesor de anatomía von Kolliker. Con 15 minutos 20 de exposición, él va a revelar las placas. Acá vemos la imagen del famoso anatomista de la época, von Kolliker, y le hace la radiografía de la mano, con el anillo de él, y justamente todos los integrantes y físicos que estaban en ese lugar aplaudieron a Röntgen, y Röntgen no quiso patentar su descubrimiento, y eso posibilitó que fuera un gran avance para la medicina, porque rápidamente los rayos X se difundieron en todo el mundo. Von Kolliker sugirió que los rayos X se llamaran rayos Röntgen. Los rayos X fue una denominación de Röntgen. Bueno, en nuestros días es más conocido quizás la nomenclatura de rayos X. Röntgen siguió trabajando, hizo una segunda comunicación en marzo de 1896, luego una tercera comunicación en la Academia Prusiana de Ciencias, que se llamaba Observaciones Adicionales sobre las propiedades de los rayos X. Tenemos que tener en cuenta que Röntgen descubrió todas las propiedades de los rayos X, menos la difracción, que la hizo von Laue en 1912, que justamente le confirieron el premio Nobel también por la comunicación y el descubrimiento de la difracción. Todas las propiedades de los rayos X la descubrió Röntgen, menos la difracción. Acá vemos que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, caricaturizaron a Röntgen, e inclusive en algunos teatros en Nueva Orleans prohibieron el uso de los rayos X en las salas de teatro, porque creían que los artistas podían verse los esqueletos danzantes, y eso era muy pecaminoso para la época. Esto duró poco tiempo. Röntgen adquirió una gran fama y justamente recibió el Premio Nobel de Física en 1901. El Premio Nobel empezó a entregarse en ese año. Alfred Nobel, que había muerto en 1895, su fortuna la entregó a la Academia
de Suecia, la Academia Karolinska, y entrega todos los premios Nobel, que en esa época fueron 5 o 6 en 1901, y fueron aumentando, consistían en una medalla, un diploma y plata, que Röntgen la donó totalmente a la Universidad de Würzburg. Aquí vemos cómo el rey Gustavo de Suecia le entrega a Röntgen el premio Nobel. Röntgen tenía 1,85 m de altura, el rey Gustavo de Suecia era todavía más alto. Aquí vemos la medalla del premio Nobel, y como se suele ver esto en Europa, la conservación, se conservaron los muebles de los padres de Röntgen, y acá vemos una foto de Röntgen adolescente. Röntgen en la época del descubrimiento de los rayos X, que tenía 50 años de edad, 49, y aquí vemos un autorretrato de Röntgen, que era muy aficionado a la fotografía. Aquí lo vemos en su adolescencia y en su vejez. Röntgen vivió muchos años, murió en 1923 y pudo ver el gran aporte que hizo la medicina. Él no murió por efecto de los rayos X, como casi todos los radiólogos de la época, porque él se dedicó más a las conferencias y a las demostraciones de las propiedades de los rayos X. Röntgen tuvo grandes reconocimientos, fue doctor honoris causa en medicina en 1896, y le dieron prácticamente todas las sociedades científicas del mundo, le dieron medallas, lo nombraron posteriormente en Alemania el director del Instituto de Física más importante de Alemania, que era el Instituto de Múnich, que fue justamente donde murió Röntgen. Se puede visitar en Gießen, no en Múnich, sino en la ciudad de Gießen, que él tenía una predilección y quiso ser, en su legado quería ser enterrado en la ciudad de Gießen. Röntgen también falleció 2 años después de Berta, que era la esposa de Röntgen. La esposa de Röntgen dio Röntgen un comienzo a la radiología, justamente haciendo la primera radiografía de la historia a Berta. Como él no podía manejar el aparato, le hizo una radiografía a la esposa en el laboratorio, y acá vemos la radiografía, que es la primera, que todavía se conserva en el Museo de Röntgen, esta imagen. Röntgen, Berta dijo: he visto mi propia muerte, porque era ver el esqueleto, era ver únicamente en un cementerio, en los cadáveres podía verse. Sin embargo, Röntgen empezó la radiología con la imagen esta de la mano de Berta, que inclusive es la portada de un libro que se llama La mano de Berta, que aquí lo vemos. Se puede visitar la casa de Röntgen natal. Acá vemos el mobiliario de Röntgen, y se ha desarrollado un gran museo a partir de la casa natal de Röntgen, que están todos los avances de la radiología. Y bueno, han sido muchos años. Aquí vemos justamente en la Universidad de Würzburg, en el primer piso, cómo era el laboratorio de Röntgen donde descubrió los rayos X. Es una copia, pero los mismos elementos, las bobinas de Ruhmkorff, los tubos de Ittorf, de Lenard y demás que tenía Röntgen para la producción de rayos X. Yo con esto he querido hacer un pequeño homenaje a nuestros mayores, y en especial a Röntgen, que el 8 de noviembre próximo se cumple un nuevo aniversario del descubrimiento de los rayos X. Es muy importante el reconocimiento a nuestros maestros y a nuestros mayores. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Será hasta la próxima.